Bueno, vamos a ver en este video cómo trabajar con la función b de suma aplicada a dos casos. Uno en el que vamos a trabajar con una tabla de criterios en la que van a tener que cumplirse tres criterios necesariamente para que sume los registros que cumplan justamente con esos criterios. Y otro caso en el que van a tener que cumplir dos criterios, pero con la condición de que se cumpla uno u otro valor dentro de una columna. En síntesis, lo que vamos a ver es cómo aplicar una tabla de criterios para que se cumpla con una condición de y lógico, es decir, que para que los registros que son las filas, sean tenidos en cuenta para un cálculo, cumplan con todas las condiciones, y cómo armar un o lógico, es decir, que para que los registros sean tenidos en cuenta para hacer el cálculo, tiene que cumplir solo con una de las condiciones que se aplican en la tabla de criterios. Tenemos acá una tabla con productos que son controlados, con control de calidad, que tienen una identificación por número, por un código, un origen que puede ser importado o nacional, tres rubros: alimentos, limpiezas o medicamentos. Están abreviados, están codificados. Esto es importante que después, cuando lo apliquemos en las tablas de criterio, que es esta zona amarilla que está reservada acá, que vamos a usar después, tiene que estar escrito exactamente de la misma manera. Lo mismo que cuando nombremos los nombres de los campos, que son las columnas, tienen que estar nombrados de la misma manera, sin diferencia de espacios ni de tildes. Las únicas diferencias que puede haber son en cuanto a mayúsculas y minúsculas, eso no lo tiene en cuenta. Tenemos la cantidad de controles que se hicieron sobre ese producto y cuántos de esos controles fueron aprobados. Por lo tanto, acá siempre va a haber un número más chico que en la columna anterior. Luego de esos controles, el informe fue derivado de manera interna en la institución, externa o simplemente se archivó. Son las tres posibilidades de derivación. Bien, vamos a ver entonces dos ejercicios que ya tengo redactados acá. El primero dice: cantidad de controles aprobados para productos importados en el rubro limpieza cuyo informe se haya archivado. Fíjense que dice cantidad de controles, no habla de cantidad de ítems o de registros. Los controles entonces tienen que acumularse porque cada fila representa una cantidad de controles. Tengo que sumar esta columna, pero solo donde se cumplan las tres condiciones, es decir, que sean importados, que sean de limpieza y que hayan sido archivados. ¿Qué hacemos entonces? Leemos el enunciado y vamos armando la tabla de criterios con la cantidad de criterios que se expongan o se definan en ese enunciado. ¿Qué dice primero? Productos importados. Bien, entonces vamos a armar, siempre se arma primero la tabla de criterios y después la función, que en este caso va a ser la función b de suma, que la vamos a escribir acá. Entonces también aprovechamos para explicar que siempre hay que armar primero la tabla de criterios y después recién redactar la función. Entonces, la primera condición dice que tienen que ser importados. Entonces el campo a utilizar va a ser origen. Puedo copiar y pegar para evitar el error de tipeo. Por ahí lo tipeo con un espacio o lo tipeo con tilde, sin tilde, y es diferente. Con lo cual después es más complicado de detectar cuál es el error. ¿Sí? Una forma de hacerlo de manera segura es copiándolo y pegándolo. Vamos a hacerlo. Total, no importa el color en este caso, después podemos cambiarlo. Origen. Dice que tiene que ser importado, entonces lo copio tal cual está acá, lo copio acá, origen importado. Después dice que tiene que ser del rubro limpieza, vamos a aprovechar para copiar esto acá, producto de limpieza, lo copio. A veces por distracción escribimos limpieza entero, por ejemplo, y va a quedar diferente acá, con lo cual va a dar 0 el cálculo porque no va a encontrar ninguno que diga limpieza. Y finalmente dice que hayan sido archivados, entonces derivación, archivar. Esta es ahora la tabla de criterios que voy a usar. La tabla de criterios, entonces, que recordemos, está en el rango que va de H2 hasta J3. Ahora sí, vamos a pararnos en esta celda, que es donde vamos a hacer el cálculo. ¿Qué función voy a usar?
la función igual b de suma. ¿Por qué? Porque yo quiero sumar los controles aprobados, así que tampoco voy a usar esta columna controles, quiero sumar los aprobados. Entonces, vamos con el primer rango. El primer argumento es el rango de datos o la base de datos, que está compuesta de todas las celdas, incluyendo los títulos, porque si yo no incluyo los títulos, después no va a reconocer los nombres de los campos en la tabla de criterio. Entonces, esto va desde A1, también lo puedo seleccionar con el mouse. Ahora lo estoy escribiendo para que sea más claro. Desde A1 hasta F11. Punto y coma. Nombre del campo. Acá se refiere al campo con el que va a operar matemáticamente. En este caso, ¿con qué campo va a sumar? Con los aprobados. Entonces acá tengo que ser muy cuidadoso porque en vez de copiarlo y pegarlo, tengo que escribirlo. Entonces no importa mayúscula y minúscula. Voy a escribirlo en minúscula a propósito para que vean que no hay diferencia. Punto y coma. ¿En qué registros va a sumar los aprobados? Solo en aquellos que cumplan estos tres criterios. Entonces acá tengo que poner los criterios. Y los indico, ahora lo voy a hacer con el mouse, también lo puedo escribir, indicando el rango que están ocupando, desde H2 hasta J3. Y ahí cierro los paréntesis. Doy un Enter, me dio 0. ¿Es posible que dé 0? Sí, puede ser que ninguno de los registros cumpla con las tres condiciones. Y puede ser, a ver, este es importado pero no es de limpieza. Este es importado pero es de limpieza, pero no tiene archivar, sino que tiene derivación externa. Este es importado pero es de alimento, este es importado pero es de medicamentos. Entonces, vamos a tomar dos de estos registros importados, de estos productos importados, y vamos a cambiarles el rubro momentáneamente para ver si acumula. Entonces, importado, vamos a ponerle limpieza acá y vamos a decir que el destino es archivar. Ahí ya contó estos 10. Voy a agarrar otro, importado. De limpieza vamos a cambiarle el destino, archivar. Ahí lo tuvo en cuenta, entonces me acumula 17. Bien, fíjense que tiene entonces que cumplir los tres criterios para que el registro sea tenido en cuenta. Esto es lo que se llama en lógica una condición con y lógico, es decir, que tiene que cumplirse este criterio y también necesariamente este y también necesariamente este para que sean considerados los registros dentro del cálculo. Vamos a hacer otro en el que vamos a trabajar con un o lógico. Dice, cantidad de controles acumulados, acá yo no hablo de los aprobados, hablo de los controles, o sea que vamos a trabajar con esta columna directamente, que hayan tenido derivación interna o externa, es decir, que quiere que tome todos menos los que decían archivar, cuyo informe, perdón, para productos cuyo código sea anterior al 700, o sea, menor al 700. Bien. Entonces vamos a hacer dos veces deshacer para que, aunque nos dé 0 este cálculo, vuelvan a estar los registros con sus datos originales. Deshacer, deshacer. Esto da 0 porque ahora no hay ningún registro que cumpla las tres condiciones, ¿sí? Pero ya tengo la tabla original para hacer este de acá abajo, que también podría dar 0. Vamos a ver si se cumple, que algún registro cumpla esta condición. Primero dijimos que hay que armar la tabla de criterios. Vamos entonces con las condiciones. Cantidad de controles acumulados que hayan tenido derivación interna. Entonces, derivar, vamos a copiarlo, interno. Vamos a ver por qué después dejamos esta celda así acá. Y dice, o externa. Bien, ¿cómo pongo lo de o externa? Yo no puedo poner derivar externo acá, porque un registro no puede ser interno y externo al mismo tiempo. Ahí sí que seguramente va a dar 0, porque ningún registro va a cumplir la condición de ser interno y externo en la misma fila, ¿sí? Entonces, cuando quiero que no tome i, sino o, lo despliego hacia abajo el criterio, sobre la misma columna o el mismo campo, entonces, que sea interno o externo. Así se expresa esto. Bien, ahora,
La otra condición dice para productos cuyo código sea anterior al 700. Entonces, código anterior al 700 se pone menor 700. Y esto después lo puedo copiar. ¿Por qué lo tuve que repetir? Lo voy a borrar. Si yo no repito esto, va a considerar los internos que sean menores a 700 o los externos sin importar el código, con lo cual acá podría entrar un código de 900, por ejemplo. Entonces tengo que repetir para que esta condición se cumpla en ambos casos. Bien, esto sería un O. Un O en cuanto a la primera columna, es decir, esta parte la tiene que cumplir necesariamente porque está hacia la derecha como un I, pero el O está dado en el sentido de que dice que tiene que ser derivación interna o externa. De alguna forma estoy dejando afuera a los que dicen archivar, con lo que también podríamos haber puesto acá distinto de archivar y menor a 700 y nos hubiéramos ahorrado esta fila. Pero también podría caber la posibilidad de que hubiera no solamente 3 tipos de derivación, sino 5 o 6. Y yo quiero solamente que tome estas dos. Ahí ya el distinto no me serviría. Bueno, vamos a armar el igual suma entonces. Perdón, igual b de suma. Igual b de suma. El primer argumento es otra vez, lo voy a seleccionar con el mouse ahora, todo este rango de la tabla. Punto y coma. ¿Qué quiero que sume? Dice los controles acumulados, ya no dice más los aprobados. O sea que tengo que trabajar con la columna controles, entre comillas, controles. Se pone entre comillas el campo que queremos que opere matemáticamente, en este caso que sume. Punto y coma, tomando en cuenta qué criterios, los que están entre H5 e I7. Cierro paréntesis y dio 196. ¿Sí? Está tomando entonces los que sean menores a 700, acá casi todos son menores a 700, y tomo solamente los internos y externos. Bien, así entonces podemos usar el b de suma o cualquier otra de las funciones bd manejando una organización de criterios con i, que son los que van poniéndose hacia la derecha, o con o, que son los que van poniéndose hacia abajo. También yo podría haber utilizado solamente esta columna como tabla de criterios, sin condicionar el código. Entonces me hubiera tomado todos los internos y todos los externos sin ninguna otra condición. Y hubiera dejado afuera solo a los de archivar.